buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Piensa 3D. Mi nombre es Iván y bueno, hoy vengo con un vídeo súper sencillo para aquellos que ya estén iniciados en este mundo de Blender, sobre todo en el Game Engine. Pero me parece correcto hacer este tipo de cosas porque, bueno, no todos nacimos aprendidos y siempre me gusta pues intentar empezar desde el nivel más bajo posible para que todos puedan seguir los tutoriales posteriores que vengan. Y como tengo idea de hacer algún que otro tutorial del Game Engine con proyectitos muy sencillos, pero que más o menos sientan las bases de cómo se hacen las cosas, pues qué mejor que empezar por lo que yo considero que es el principio. Para entrar en lo que viene siendo el Game Engine, lo que tendríamos que hacer es abrir Blender e irnos, en primer lugar, bueno, la pestaña aquí nos da un poco igual, pero bueno, la ponemos en Blender Game para que nos cambie las opciones del render, como ya vemos aquí. Ya no tenemos un render como tal, sino una configuración de ventanas, ¿no? Donde nos dice pues la configuración de la ventana que le sale al usuario predeterminada, si va a ser en pantalla completa, qué profundidad de bits va a tener, la tasa de refresco, el tipo de sonido, el tipo de shading que le vamos a poner a las texturas, etcétera. Tenemos una serie de configuraciones que vamos a poder cambiar. Y que si por ejemplo nos vamos a render, pues obviamente todo este panel es totalmente distinto porque estaríamos hablando de una foto, ¿no? De un render o de un vídeo. Entonces nos vamos a Blender Game y ya nos sale todas estas configuraciones y es el único panel que nos cambiaría más o menos radical. El del mundo también cambiaría bastante porque ya empezamos a hablar de fotogramas por segundo, empezamos a hablar de físicas, empezamos a hablar de la gravedad, empezamos a hablar de todas esas cosas que se hablan cuando pues precisamente comentamos aspectos técnicos de un videojuego. Y aquí es donde podemos configurarlo todo. El panel de objetos es exactamente igual y luego los modificadores, los colores y demás se mantienen muy parecidos, ¿vale? Esto, por ejemplo, tampoco tendríamos en ningún tipo de... no tendríamos partículas en el motor de físicas. Realmente sí podríamos añadir partículas, pero de una forma un poco distinta, pero no tendríamos partículas como tal, tal como están preparadas en este panel. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro esto, teniendo claro un poquito dónde se encuentra cada cosa, en cuanto a las opciones, nos vamos a ir a lo que yo considero lo más importante de lo que viene siendo el Game Engine, que es la lógica de juego. Todo lo demás se mantiene prácticamente igual, digamos que pues nos moveríamos por las capas de Blender y demás. Aquí estoy asumiendo en este tutorial que ya tenemos más o menos un concepto más o menos general de cómo funciona Blender, pero muy básico. Y estoy profundizando un poquito en lo que viene siendo el Game Engine. De todas formas, también tienen un tutorial estupendo en mi canal sobre los conceptos básicos de Blender y es un poquito más general, bastante más general de bueno, cómo se añaden las propiedades de los objetos y demás. Ahora vuelvo a lo que estaba hablando y aquí tenemos el Game Logic, ¿vale? Que sería clicando aquí arriba y nos vamos a Game Logic. Y aquí, ¿qué es lo que haríamos? Pues básicamente este panel o esta configuración de paneles nos ayuda a, pues primero aquí tendríamos todos los objetos que tenemos insertados en la escena. Aquí tenemos la escena. Aquí tendríamos esto que aparece aquí, que parece que no es nada. Es para escribir scripts, ¿vale? Es para escribir, pues, si no lo podemos conseguir con la lógica de juego, pues nos escribimos un script aquí. Lo podemos poner aquí nuevo. Podemos escribir aquí un script. Normalmente son en Python. Vamos escribiendo, pues, lo que pretendemos que haga nuestro objeto si no lo queremos hacer aquí con una lógica de juego. Por otra parte, aquí tenemos las propiedades de juego. Esto se usa mucho, sobre todo para cuando, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo, es para diferenciar cuando el personaje está tocando el suelo, o lo que nosotros consideramos una superficie en la que puede caminar, o cuando está en el aire, ¿vale? Obviamente el personaje se tiene que comportar de maneras distintas, ¿no? Es decir, si está en el aire, pues no puedes caminar, no puedes saltar. Pues todas estas propiedades las añadimos aquí, se las añadimos a los objetos, para saber, pues este objeto lo puedes pisar, este objeto no lo puedes pisar, por lo tanto, obviamente estarías cayendo o lo que fuera. Luego aquí tenemos lo que viene siendo la lógica en sí de juego, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues muy sencillo, lo que tendríamos son sensores, controladores y actuadores. Vale, si esto no nos dice nada, básicamente lo que quiere decir el sensor, pues que puede ser lo más fácil es el teclado.
que el sensor sea nuestro teclado, una entrada por teclado, donde vemos aquí, pues si pulsamos una tecla, pues va a ocurrir que vamos a caminar hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Es lo que queremos. Pues entonces si decimos, pues, si pulsamos la W, ¿qué queremos? Pues aquí en el controlador pues da un poco igual. Ya vemos que podemos poner Python. Si ponemos Python nos vamos a poner a escribir un script para tal fin. Ponemos un AND, por ejemplo. Estos son operadores booleanos, porque podemos poner combinaciones de teclas. Imaginemos que quiero poner W y el Shift para que corra más rápido. Entonces combino W y Shift para que vaya al doble de rápido, por ejemplo, se me ocurre. Y luego añadimos un actuador. Podemos añadir una acción, como vemos aquí. Las acciones básicamente son animaciones, ¿vale? O podemos añadir un motion, que el motion básicamente, esto lo quitamos de aquí. El motion es pues el movimiento del personaje. Aquí vemos las coordenadas a las que se tiene que mover. Y probablemente, como curiosidad, aunque ya esto considero que es profundizar bastante, aquí tenemos pues si bloqueamos a las coordenadas o no. Obviamente si le ponemos aquí una velocidad en Y y bloqueamos las coordenadas, solo te vas a mover en el eje Y siempre, independientemente de cómo te has posicionada la cámara. Eso se puede cambiar y es muy sencillo de cambiar, y ya lo veremos en posteriores tutoriales en que pienso pues hacer cositas muy básicas, repito, muy básicas de esto. Sé que hay gente que ya está muy metida en esto de Blender, pero considero que prefiero hacer estas cosas básicas que intentar tirar por lo alto a otro tipo de públicos, por así decirlo, y luego pues que se quede un montón de gente por el camino que también le gustaría aprender, ¿no? Prefiero que la gente siga la misma curva de aprendizaje que yo seguí, y así aprendemos todos. Y bueno, básicamente yo creo que con respecto a este panel, más o menos es todo. En este panel lateral pues tenemos exactamente las mismas opciones, porque era la misma cinta de panel que teníamos desplegada en el anterior. Entonces, este es uno de los básicos cuando vamos a trabajar la lógica en Blender. Y luego pues tendríamos como último así, pues panel importante, pues el de animación, como siempre. Porque aquí es donde trabajaríamos todas las animaciones de nuestros personajes para luego llevarlo al Game Engine. Entonces, pues aquí tenemos nuestro controlador de frames, por así decirlo, de puntos claves, de keyframes. Y luego pues nuestra cinta donde tenemos nuestro timeline, ¿vale? Esto es muy básico, esto es lo típico que se despacha en Blender, y más o menos es lo que deberíamos controlar y lo que veremos en posteriores tutoriales sobre el Game Engine. Mi idea es subir más o menos uno a la semana. Esta semana obviamente este es el primero, la semana siguiente tendremos el segundo, y así al menos tendremos un tutorial de Blender a la semana, y probablemente sea de cositas sobre el Game Engine. Así que si les gusta la idea, déjenlo en comentarios, alguna sugerencia también en comentarios. Y yo creo que más o menos esto es todo por mi parte, y no quería irme antes sin decirles que hay juegos muy interesantes en Blender, como hechos en Blender, como Yo Frankie, se me ocurre ahora mismo, y hay algunos ejemplos de lo que se conoce ahora como fan art o cosas así, hechos en Blender, que son alucinantes. Probablemente estén viendo en pantalla algún que otro ejemplo insertado para que vean la potencia que tiene este programita en cuanto a la lógica de juego y a crear videojuegos en ese sentido. Y bueno, ahora sí que es todo por mi parte. No olviden que nos pueden seguir también en Facebook para enterarse de todas las novedades y dejarnos comentarios o contactar con nosotros. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.